Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Rocío y esto es Libros al Alba. Hoy vengo a traeros el vídeo con todo lo que leí a lo largo del mes de mayo. Ya sabéis que en mayo he sido bastante pesada y bastante intensa con la iniciativa Mayo Sci-Fi que iniciamos hace ahora ya pues tres ediciones desde Literarium. Ha habido varios especiales este mes de mayo en el canal y bueno, pues efectivamente gran parte de mis lecturas han sido de ciencia ficción, aunque también es cierto que en el TBR ya se veía, os dejo por aquí el vídeo por si queréis echarle un vistacillo. En el TBR yo ya dejaba patente que iba a leer pues variado, no únicamente ciencia ficción, y efectivamente así ha sido. Hacer un pequeño apunte aquí es que, como sabéis, el contenido de lecturas de manga no va a estar en este vídeo. Si queréis saber qué es lo que leí en cuanto a manga, os dejo también el vídeo por aquí, porque ese contenido está en un vídeo aparte que es formato vlog, o al menos es lo que pretende ser. Y bueno, ya me dejo de enrollar, vamos a pasar un poco de esta intro tan larga y voy a empezar a hablar de los libros, que al final han sido bastantes y este vídeo pues de nuevo va a ser largo. El primer libro que leí fue un cozy mystery muy divertido, es Finlay Donovan, una escritora de muerte, de El Cosimano, y está publicado por Contraluz. Este fue una lectura conjunta con El Callejón del Misterio de Eva de Vita Lecturitas y fue una lectura muy divertida. Evidentemente, partiendo de la base de que dentro del cozy mystery nos vamos a encontrar componentes muy inverosímiles. Esto no pretende ser algo veraz, algo que tenga rigor, ni mucho menos. Es algo que te divierte mucho, partiendo de la base de que quien investiga, en este caso el misterio como tal, no es un policía, no es un detective, no es nadie, aunque aparezcan por ahí y haya gente de este tipo más especializada, más especialista en investigaciones, pues aparezcan como satélites en la obra, la carga central de la investigación pues viene por parte de gente random, ¿no? Y nadie más random, pero además más adecuada que una escritora de misterios, como es el caso de este libro. La premisa inicial es una autora que está viviendo un momento bastante convulso en su vida porque, bueno, se ha separado de su marido, tiene 2 niños pequeños, le va fatal en la publicación, o bueno, mejor dicho, en la escritura de su siguiente novela, de la que ya ha cobrado algún anticipo, y entonces tiene toda esa presión añadida de, vale, yo ya he cobrado, tengo una fecha de entrega, no tengo nada que entregar, tengo 2 niños, tengo 10.000 millones de facturas acumuladas, una vida un poco caótica, ¿no? Tiene nuestra amiga Finlay. Entonces se reúne con su agente una mañana, esto es el inicio de la obra, se reúne con su agente una mañana, le está como pidiendo explicaciones la gente a ella. Y en todo este caso pues están hablando un poco de el tema de la obra, el misterio que no llega, qué tal, el tema de pues los asesinatos, de un poco la trama de lo que podría ser una novela suya, y alguien en una mesa cercana escucha esa conversación, la malinterpreta y entiende que Finlay es un asesino a sueldo. Así es que de repente le desliza una nota y Finlay la lee, y lo que están es haciendo un encargo para que sea su sicaria particular. Así que es muy curioso ver cómo todo esto está abocado al desastre, ¿no? Y cómo todo o sea, con la vida caótica de Finlay, la gente de la que se rodea y cómo va transcurriendo todo, se ve metida en una historia que yo había momentos en los que decía, no sé cómo va a salir de aquí, principalmente porque hay algo que pasa que dices, es la primera vez que veo este grado de implicación por parte de la persona investigada en descubrir el misterio, ¿no? Y digo, no sé cómo se va a resolver, pero bueno, la verdad, después de un montón de sucesos que son pues eso, inverosímiles pero muy divertidos, y la verdad es que me hizo reír muchísimo. Finlay es un personaje muy particular, su compañera de fatigas en la obra es también muy divertida, le da el contrapunto también, y además yo creo que Finlay es como una cerilla, ¿no? que se enciende muy rápido, y su compañera, lejos de equilibrar esa chispa, es de las que pues te dan el empujoncito final, ¿no? Y las dos son muy divertidas juntas, se ven en situaciones muy peculiares, pero se apoyan mucho la una a la otra. Es una de las cosas más
más bonitas que he visto también en esta historia, y es esa relación de amistad, de estoy contigo hasta el fin de las consecuencias, y me ha gustado mucho. Y lo siguiente que leí, que también tenía ya empezado y que estaba a punto de terminar también, era Muerte en el Club de Lectura de Charlene Harris, publicado y descatalogado por Suma de Letras, y se trata de la 8ª entrega de la saga de Aurora Teagarden, la última que tenemos en español. Como ya comenté, ha sido un cierre que, bueno, me ha dejado con ganas de saber más, porque el final de la obra, aunque yo ya, se veía qué es lo que estaba pasando, o yo tenía pistas y lo fui hilando, el final te deja con ganas de seguir sabiendo, porque si algo caracteriza a estas obras no es solo el misterio que transcurre dentro de cada una de ellas, sino la evolución de los personajes y la historia que hay entre todos ellos, ¿no? Y cómo van creciendo y cambiando de libro a libro. Entonces, claro, el momento personal que están viviendo cuando termina esta obra te deja con ganas de saber qué sigue pasando, ¿no? Es una pena por ese lado. Pero por otro lado, tengo que decir que me he reencontrado de nuevo con la mejor Aurora, la Aurora que me parece mucho más fuerte, mucho más adelantada, mucho más actual, ¿no? Aunque tenemos que recordar de nuevo que esto es una saga que está ambientada hace ya tiempo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, eso, una Aurora mucho más con las riendas de su vida. El misterio, además, es lo suficientemente cercano como para que a Aurora le toque de una manera muy personal, pero no tanto como para que haga que le afecte tanto que Aurora esté sumida pues en un pozo de depresión y tristeza, ¿no? Sino que es lo justo eso, como para que ella quiera saber qué está pasando aquí y que tenga una implicación personal. Además, encontramos un personaje que formó parte de la historia del primer libro y que desde entonces se le ha mencionado, pero no ha aparecido. Y aquí vuelve, y me encanta ver cómo continúa la relación de Aurora con este personaje. Tienen una conexión familiar, ¿no? Entonces me gusta mucho ver cómo se relacionan, cómo ha evolucionado esa relación entre ellos, lo tierna que es, no sé, me gusta mucho esa conexión. Lo que es la investigación, cómo se lleva a cabo, cómo se ven implicadas las personas y lo que se va descubriendo, me ha gustado bastante. Tiene una ligera carga de drama por ahí, que bueno, es de las que te hace sentir indignación, ¿no? Y un poco de repulsión hasta cierto punto. Pero bueno, en cualquier caso es una obra que me ha gustado mucho. Y ahora ya sí nos vamos a meter en Mayo Sci-Fi totalmente. El siguiente libro que leí fue Monje y Robot de Becky Chambers, publicado por Crononauta, y tengo que decir que yo sigo amando a Becky Chambers. Es maravillosa, aparte de que su manera de escribir es tan evocadora, tan bonita, con un estilo tan fluido, ¿no? Y que conecta tanto. Aparte de eso, es que en esta obra nos encontramos algo un poco más intimista que otras obras a lo mejor mucho más grandiosas, ¿no? Esta es una obra muy cotidiana, dentro de que la ambientación no lo es, pero como del día a día de una persona, ¿no? Entonces es algo muy íntimo, muy tranquilo y muy bonito, muy bonito. La obra se ambienta en un futuro, pero ya es un futuro utópico, mucho más deseable, porque tenemos estas cosas que hoy en día son nuestro presente superadas, ¿no? Y en el entorno, bueno, las descripciones son maravillosas. El cómo te transmite cómo hemos llegado hasta allí y cómo nos va mostrando la historia y cómo ha evolucionado el ser humano también es maravilloso. Las situaciones que en el pasado los robots se independizaron, por así decir, de los hombres, del yugo de los hombres, porque eran prácticamente pues eso, esclavos, y llegaban a un acuerdo. No es que hubiera una guerra, no hubo un confrontamiento, sencillamente como que despertaban a la realidad y decidían emanciparse, ¿no? Así que bueno, pues se llegó a determinados acuerdos, ellos se fueron a vivir a otra parte del mundo y los humanos por su lado, ¿no? Entonces hacía siglos que no había conexión entre ellos y parecían casi seres mitológicos, tanto por una parte como por otra. Y hay un momento en el que un monje decide que quiere reencontrarse y que quiere volver a conectar con quién es, ¿no? Y como redescubrirse. Entonces decide dejar de hacer aquello que se supone que es lo que tiene que hacer y que todo el mundo esperaba que hiciera, y emprender un camino en solitario. Y en este camino, en soledad, se encuentra con un robot, uno de estos seres que casi son mitológicos. Y pues a través de los ojos del robot y de las preguntas que hace el robot para entender la naturaleza humana, Le Monge se plantea
muchas situaciones personales y se replantea su existencia, se replantea pues muchas cuestiones acerca de cómo vive, ¿no? Es muy interesante porque eso, a través de los ojos de una tercera persona totalmente objetiva y sin conocimiento de la humanidad, tú misma como lectora te sientes interpelada y entiendes que te está haciendo esas preguntas a ti también, ¿no? Es como cuál es el propósito de tu vida y por qué lo tienes y muchas veces es esa presión añadida de decir necesitamos tener un objetivo y un propósito, pero ¿y si lo cumplimos qué pasa? ¿Nos sentimos vacíos? No, ¿nos buscamos otro? Probablemente. Y es muchas veces eso de yo solo quiero vivir y quiero despertarme y que lo que cuente sea el día de hoy, ¿no? Tiene muchos mensajes, pero bueno, quién eres, quién quieres ser, es muy intenso. Son dos pequeñas novelas, o sea, dos novelas cortas en un solo volumen, pero todo al final es eso, es ese viaje, ese autodescubrimiento, ese respeto por las situaciones y las realidades diferentes. Maravilloso. Y volvemos al misterio, en este caso leí El jueves siguiente de Richard Osman, publicado por Espasa. Bueno, esta es una segunda parte, la segunda parte del Club del Crimen de los Jueves, que ya sabéis que no es un libro que a mí me apasiona, se lo leí en el mes anterior. Y en este caso el libro sí que mejora. Estamos con un grupo de personas mayores que tienen un club para analizar un poco crímenes reales, ¿no? Es como un club de true crime y analizan pues un poco cuáles fueron las pistas que se siguieron, cómo fue la investigación, quién acabó siendo el culpable, cómo hubieran investigado ellos. Es un club así como muy amateur sobre esto, sobre crímenes. Pero hay algunos personajes, bueno, en concreto uno, que tuvo una profesión un tanto peculiar y es muy divertido conocerla, ¿no? Es una mujer de armas tomar que yo creo que es mi personaje favorito de la saga. El primero tuvo su buena carga de drama y aparte esto venía unido al hecho de que no me interesaba mucho quién era la persona asesinada, pero aquí el asesinado o las personas digamos que son objeto del misterio sí que me interesaron bastante por la relación que los une con este club tan particular. Y ya digo, sigue habiendo algo de drama, hay momentos en los que yo he sufrido un poquito porque bueno, son personas mayores y hay situaciones que a mí no me tocan el corazoncito, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene también ese puntito, pero me ha gustado muchísimo más y que creo que, pues eso, me ha dado ganas de seguir con el tercero, que es el que entra para el reto como, bueno, si os acordáis, el reto de los mejores misterios de Goodreads que estamos haciendo Eva de Vita Lecturitas y yo. Y ahora volviendo a la ciencia ficción, no sé si llevo muchos 5 estrellas este año, me da la sensación de que este está siendo un año en el que no estoy dando muchas 5 estrellas. Este es uno de estos libros que sí se ha llevado 5 estrellas y se trata de La parábola del sembrador de Octavia Butler, publicado por Capitán Swing. Ha sido brutal, ha sido, bueno, todavía se me ponen los pelos de punta cuando hablo del libro. Ha sido brutal, ha sido grandioso, pero a la vez muy íntimo. Ha dado miedo por lo real que es. Es muy curioso ver cómo interpretaba lo que podía ser el futuro Octavia en su momento, y es que nos encontramos con una sociedad pues casi postapocalíptica también, porque bueno, no ha ocurrido un gran cataclismo como tal, pero sí que se ha venido gestando y estamos en una situación pues en la que pendemos de un hilo como especie, porque bueno, el cambio climático es un hecho ahora y ya venía fraguándose desde hace tiempo, como podemos comprobar debido al tiempo que tiene este libro ya. Ya Octavia lo veía venir, pero aquí ya ha sido catastrófico. El agua es un bien ultra limitado, ultra escaso, y esto ha provocado pues evidentemente la disminución de las cosechas. El acceso al agua es algo, bueno, el agua es tan cara, no, es el bien más caro y más preciado. La falta de comida, la falta de agua, todo esto ha sacado lo peor del ser humano. Tenemos que vivir como en zonas, bueno, en zonas amuralladas, casi pequeños barrios amurallados y con mucha seguridad para poder sobrevivir, y quien viva al margen de estas urbanizaciones cerradas pues está expuesto a todos los peligros que puede conllevar la especie humana contra sí misma. Bueno, da mucho miedo, da mucho miedo. Vemos también
la perspectiva de una niña y vamos viendo cómo va creciendo a lo largo de los años, de una niña, de su familia, de cómo ha sido criada dentro de uno de estos casi guetos, porque, bueno, ya digo, al final son espacios muy pequeños en los que viven, urbanizaciones donde viven varias familias, cómo se relacionan entre ellas, cómo tienen que practicar determinadas cosas para su propia defensa, ¿no? Si es que tienen que salir de esas murallas o si sufren algún ataque. Es duro ver niños teniendo que vivir esa situación y es duro ver cómo el ser humano es súper enemigo una vez más, ¿no? Bueno, pues eso, hemos estado al borde y estamos al borde del desastre y también tiene un poco algo que ver aquí la religión, pero no como la entendemos, sino como esta niña está empezando a fundar una especie de religión, ella, ¿no? Pero no una religión creyendo en un ente divino, sino creyendo como que la religión, lo que mueve su religión es el propio ser humano y su capacidad de cambio y adaptación, y entiende como que el cambio es lo que todo lo mueve, y es muy curioso ver cómo asienta estas bases de esta religión que plantea, ¿no? Como esta guía, más bien, ¿no? Guía de actitudes y de comportamiento del ser humano y un poco pues perspectiva de todo, ¿no? Hay momentos, bueno, escalofriantes, momentos muy duros, y luego hay momentos que te dan esperanza, ¿no? Porque ella encuentra el apoyo, bueno, pues de una manera totalmente insospechada, porque cuando estás viviendo entre tanta muerte, tanta masacre, tanta acción, tantos ataques, es muy normal que pienses, pues primero que no vas a sobrevivir y segundo que no vas a encontrar nada por lo que merezca la pena luchar, ¿no? Y sin embargo aquí lo puedes percibir, percibes que siempre está esa esperanza, que siempre está esa posibilidad de ir por otro camino. Una obra maravillosa y que me tuvo sobrecogida durante toda la lectura, emocionada toda la lectura. Y si ya me conocéis y sabéis que soy tan visceral, me está costando terminar de hablar de este libro porque ha sido una lectura de 5 estrellas, no, de vida, una lectura de vida. Continuando un poquito por la ciencia ficción, lo siguiente que leí fue Estación Niebla de Henrik Herze, publicado por Redkey Books. Y en este caso nos encontramos una obra totalmente distinta, o sea, dentro de que sigue siendo algo un poco distópico, es una obra más de cyberpunk, o es una obra mucho más de más acción, en la que la tecnología está muy presente, y es que nos encontramos con, bueno, pues de nuevo un planeta casi que al borde de nuestra propia extinción, después de una tercera guerra mundial, de tener complots políticos, complots empresariales, de todo esto. Bueno, hemos tenido que habitar determinadas estaciones fuera del planeta Tierra y vemos un poco cómo va la vida dentro de estas estaciones en las que estamos siendo controlados por una medicación que se nos tiene que dar para controlar un poco el nivel de agresividad y de violencia. Digamos que tenemos todos que consumir una droga para estar estables. Además también tenemos aquí determinadas empresas que proporcionan como acceso a tus recuerdos a través de unos cascos, y como eso que también te engancha y crea determinadas adicciones y puede venir afectándote, ¿no? Entonces tenemos aquí un poco el uso de drogas, el uso de la conciencia humana de alguna manera, de los recuerdos, y además pues es un contexto en el que tenemos bastante acción, tenemos algo de misterio porque tenemos que investigar, y el punto clave aquí es que está surgiendo una nueva droga para contrarrestar, se supone, el efecto de esta droga que nos mantiene más pasivos, por así decir, ¿no? Entonces que sí, el efecto contrario es ponernos aún más violentos, y algo ocurre en este camino y nuestro protagonista tiene que investigar de dónde viene esta nueva droga, con qué objetivo y por parte de quién. Entonces la verdad es que es una obra que al principio yo no estoy acostumbrada a leer este subgénero de la ciencia ficción y me costó entrar, y había conceptos un poco abstractos, y el tema de pues las tecnologías y todo lo que inventa aquí el autor, todo este imaginario, pues al final son palabras nuevas o conceptos nuevos que claro, uno tiene primero que familiarizarse con ellos para continuar con la obra, y cuando una vez entras ahí
está todo hecho. Además, los personajes, bueno, yo conseguí conectar bastante bien con ellos. Al principio me costó, pero después fui entendiendo todo. Digamos que estaba un poco perdida y fui ubicando esos fragmentos que hay del pasado en relación a cada uno de los personajes en el presente. Fui haciéndome esa composición del puzzle y me pareció muy interesante. Es que tiene muchas cosas esta obra, toda esa composición de ambientación, de ciencia ficción, toda esa tecnología, todo esto. Pero por otro lado, esa trama casi detectivesca de investigación de qué está pasando y de cómo llegas mediante la conexión de determinados sucesos a dar con el kit de la cuestión. Me ha gustado mucho esta obra también. Y para terminar con la ciencia ficción a lo largo de este mes, leí un relato, una novelita muy corta que es Vinti Fuego Sagrado, que está ubicado entre Vinti, la primera parte, y Vinti Hogar, que es la segunda, ¿no? Y viene a cubrir un hueco que a mí ya se me había hecho patente, ¿no?, en ese momento, y que digamos que yo extrañaba. Y es que en el primer libro Vinti hace un viaje hacia una universidad y luego en el segundo está como de vuelta, ¿no?, de esa universidad. Pasan cosas, evidentemente. En el libro 1, en ese viaje, algo ocurre y bueno, pues por eso, precisamente porque ahí es muy apoteósico lo que ocurre en ese viaje. Cuando llega a la universidad yo quiero saber qué es lo que está pasando con ella allí. Entonces en el segundo libro tenemos el regreso y no vemos ese periodo en la universidad y qué es lo que pasa después de todo lo que ocurre en el libro 1, ¿no? Y esto, como digo, viene a cubrir este hueco. No puedo decir mucho porque ya digo que es que el primer libro es muy intenso, y simplemente decir que transcurre precisamente eso, en este año que pasa Vinti en la universidad, en cómo va descubriendo su hueco, en cómo se relaciona con los demás y sobre todo con otro personaje que también aparece pues desde el primer libro, y cómo ha afectado todo lo que pasó en el primer libro a Vinti hasta que decide volver a casa, ¿no? Entonces eso, una obra muy cortita, se lee en un rato, que viene a completar muy bien la historia de Vinti si has leído lo anterior. Y ya termino con dos obras que, bueno, poco tienen que ver con la ciencia ficción ya. Una de ellas es la novela corta Danzante del Filo de Brandon Sanderson. Está publicado por Nova y yo no sé si está de manera independiente en algún sitio, pero yo lo tengo dentro del recopilatorio de novelas cortas de Sanderson, Arcanum Ilimitado. Aquí es donde está esta obra y otros muchos relatos relacionados con todo el Cosmere, ¿no? Y este en particular es una novela corta que tiene como 160 páginas, que bueno, eso es una novela corta de Sanderson, aunque sería una novela normal de otras muchas personas. Pero bueno, en este caso, eso es la novela corta que va entre Palabras Radiantes y Juramentada. Es lo que a mí me tocaba leer para poder continuar con la saga del Archivo de las Tormentas, y me ha encantado. O sea, hace mucho que yo no me río con un libro, y a mí me cuesta mucho más reír con un libro que llorar. Y con este me he reído, que recuerdo que me reía y mi marido estaba al lado y me miraba como en plan, ¿qué pasa? Y digo, no, es el libro, tranquilo, tú sigue a lo tuyo, que es el libro. Y además él también se lo había leído en su momento, hace ya tiempo, y entonces me iba diciendo, es que es maravillosa, ¿eh? Y yo, es maravillosa. Y es que, bueno, no quiero decir de quién va el libro porque, bueno, es mejor entrar sin saber, pero trata de un personaje tan fresco, tan divertido, con un punto de inocencia, pero luego por otro lado es un personaje que tiene mucha vida ya recorrida, ¿no? Pero eso es muy divertido, vive unas aventuras increíbles, y a mí me recordaba mucho el personaje a mi hija pequeña. No sé, yo digamos que me la imaginaba así, y pues eso todavía me hacía conectar más con la historia. Me ha fascinado, me ha gustado mucho, me ha divertido mucho. Ya digo que tiene momentos en los que he soltado carcajada y me ha gustado un montón. Y ahora un libro que no tiene nada que ver con nada de lo que he leído durante este mes, porque pertenecía al club de lectura de la biblioteca de mi zona, y se trata de Manual para Mujeres de la Limpieza de Lucía Berlín, editado por Alfaguara. Digo Lucía Berlín porque te hacen saber que se pronuncia así al final de toda la obra, cuando te dan unas pequeñas pinceladas acerca de la vida de la autora y tal, que no es Lucía Berlín, sino que es Lucía Berlín. Me costó entrar. Es una obra que, bueno, nos trae 40 y tantos cuentos cortitos que tú al inicio pues no le ves la relación entre ellos, y nos habla de diferentes mujeres y de la vida de todas ellas, ¿no? Y eso es una vida bastante difícil la que lleva. Y al final pues tú vas atando cabos, y a medida que van avanzando todos estos cuentos tú ya sí que le vas viendo la relación y quién es cada personaje y qué lugar ocupa dentro de, digamos,
todo el cómputo global de la obra, ¿no? Porque sí que hay personajes y nombres recurrentes y que se van repitiendo. Entonces vas viendo como ese patrón y vas entendiendo un poco que hay algo más allá. Y efectivamente, antes de terminar el libro me puse a investigar un poco sobre quién era la autora, y es que son cuentos autobiográficos, y es que hablan todos de la vida de la autora, y es una vida tan convulsa, tan difícil, con tantos altibajos, más bajos que altos muchas veces, y con tanto viaje, no viaje solo físico que también, sino viaje personal de la autora, pues eso, cómo vive sus matrimonios, sus hijos, sus dependencias, su alcoholismo, no sé, sus diferentes profesiones, y entonces nos va hablando de su vida, y tú cuando vas leyendo estos cuentos no puedes imaginarte que todas estas vidas hayan pasado en una sola. Es muy intenso, es una vida muy intensa, es una vida muy convulsa, como digo, y eso sí, me ha maravillado, están muy bien escritos. A mí muchas veces con lo que más me cuesta conectar de las obras es con los diálogos, y en este caso, o sea, cada diálogo, cada palabra está tan bien puesta en su sitio. Toda la ambientación, muchas veces la ambientación es como muy sórdida, porque digo que la vida de esta autora no ha sido sencilla y se movía en unos ambientes que a veces eran complicados, y te lo hace ver en la ambientación de cada uno de los cuentos. Entonces eso es como muy incómodo en muchas ocasiones lo que te está contando, pero está muy bien escrito, muy bien ambientado, te hace ver perfectamente y hacerte esa composición del cuadro. Así que ya digo, ha sido una obra intensa en muchos momentos, me tenía desubicada al inicio, luego fui atando cabos, y cuando de me llegó, me caló y me hizo quedarme con la boca abierta fue cuando investigué sobre la vida de la autora. Ya digo, creo que tiene que ir de la mano. Quizás la manera más sencilla y para mí la más adecuada ha sido encontrármelo así, porque ha sido muy orgánico. Y este tipo de obras que me hacen querer saber más, que me hacen investigar, que me hacen implicarme, al final me acaban calando. Y ya está. Bueno, me da ahora mismo un poco de miedo ir al otro lado de la cámara para apagarla y ver la cantidad de minutos que llevo aquí hablando. Dejadme saber qué es lo que habéis leído, si participasteis en el Mayo Sci-Fi, si participasteis en el Mayo Histórico, que también tuvo lugar de parte de Ana, de Anita Lectora. Y bueno, dejadme saber eso, qué lecturas habéis hecho, si compartimos alguna de estas, o si os apetece leer alguna de estas que comento yo en el vídeo de hoy. Y ya pues nada más. Simplemente me queda recordaros que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho, que le deis a la campanita si queréis que YouTube os avise de futuros vídeos, que le deis a me gusta o no me gusta en función de lo que os haya parecido este, y por supuesto que os dejo como siempre mis redes sociales aquí debajo por si queréis echarles un vistacillo, sobre todo Instagram, que es donde estoy más presente y más activa, y donde podemos tener pues eso, un diálogo más fluido seguramente. Muchísimas gracias por estar aquí en un vídeo más, y nos vemos en el siguiente. Chao.